Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana de tarot. En el día de hoy, día miércoles, vamos a estar haciendo combinaciones de cartas, ¿sí? Todos los miércoles vamos a ir haciendo distintas combinaciones de cartas. Es lo que, bueno, estructuré. Hola Zulma, ¿cómo estás? Para los días miércoles, ¿sí? Recuerden que los viernes vamos a estar hablando de diversos temas, ¿sí? Vamos a tener diversas charlas. Este viernes que viene vamos a estar hablando de cómo fluir mejor en la interpretación del tarot. Así que bueno, me voy a tomar unos minutitos para saludar a las personas que vayan ingresando, ¿sí? Me pone muy contenta poder verlos. Se me había ocurrido grabar el video para poder subirlo hoy a las 4, porque por temas personales, bueno, se me hizo difícil poder estar presente en vivo. Y después me di cuenta que no, que me gusta el vivo, me gusta tener la interacción con ustedes. Así que decidí... ¿Cómo está Juanma? ¿Todo bien? Decidí postergarlo para las 8, como por única vez. Bueno, hoy tenemos una combinación de cartas, de 2 cartas, ¿sí? Hay miércoles van a ser de 2 y otros miércoles de 3. Si bien hay muchísimas combinaciones posibles, imagínense que son 78 cartas de tarot, o sea, las combinaciones posibles son muchas, pero nos va a ir ayudando el ver distintas combinaciones a poder internalizar los conceptos de cada carta, ¿no? Y los simbolismos y los significados. Entonces, bueno, si bien estas son 2, en el día de hoy van a ser la torre y la templanza. El día de mañana, si nos sale la templanza con otra carta, ya tenemos indicios de por dónde podemos abordar la lectura de la carta, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar a que se vaya uniendo un poquito más de gente y comenzamos con la interpretación. Ok, es un horario complicado, yo sé que las 8 de la noche es complicado, de hecho yo también estoy como súper agotada del día, pero bueno, me gusta estar acá y como les decía, me gusta estar con ustedes. Bueno, bien, vamos a comenzar. Acá tengo las 2 cartas, ¿sí? Este es el Tarot Rider. Este en particular es el Radiant Wise, que es este, ¿sí? Que es hermoso este tarot. Y tiene las cartas un poquito más grandes, entonces para poder explicarlo es mucho más sencillo. Sí, el 11-11 es terrible. Es terrible. De hecho, bueno, hoy hice una pequeña meditación por el 11-11, que se abre un portal, y quedé como muy cargada de energía, con un poquito de dolor de cabeza y bastante energizada. Así que bueno, vamos a comenzar con la interpretación de esta combinación de cartas, ¿sí? Vamos a comenzar con la carta de la torre. La carta de la torre es una carta que a primera impresión, ¿sí? Nosotros la vemos y nos genera un cierto malestar o nos puede generar hasta un poco de rechazo cuando la vemos a primera impresión, ¿sí? Vemos fuego, vemos el rayo, todo el fondo negro, ¿sí? Es una carta bastante oscura y la podemos vivenciar un poco oscura, ¿sí? La carta, ¿qué nos viene a decir? ¿Qué nos viene a entregar y cuál es el mensaje fundamental de la carta de la torre? Este rayo que choca contra la torre y la destruye, ¿sí? Nos viene a hablar, primero vemos que este rayo viene del cielo, ¿sí? O sea, son las circunstancias las que nos envían este rayo. A diferencia de la carta de la muerte, que nos puede hablar de cambios propios, de cambios decididos por nosotros, acá son las circunstancias y el mismo destino quien nos trae estos cambios y quien nos trae este rayo que derrumba la torre, ¿sí? La torre es aquello que nosotros hemos construido, ¿sí? A veces nosotros construimos una estructura en base a una idealización, a nuestros deseos y no con bases sólidas en la realidad. Entonces hay momentos que el mismo universo, el destino, las circunstancias,
nos envían este caos para que nosotros podamos generar un cambio, pero es un cambio mucho más profundo que el cambio de la muerte, ¿sí? El cambio de la torre es un cambio con caos y puede ser un cambio con sufrimiento, pero es romper con la vieja estructura, desestructurar, ¿sí? De construir aquello que nosotros habíamos sedimentado y habíamos construido para poder realizar una nueva estructura, ¿sí? Con bases más sólidas y con una visión un poco más trascendental, ¿sí? La carta de la torre es una buena oportunidad de liberarnos, ¿sí? De aquellas ataduras del pasado, de aquellas situaciones del pasado que han quedado, digamos, inmersas en esta estructura, ¿sí? Son cambios que vienen de forma abrupta, ¿sí? Es ese rayo que cae intempestivamente del cielo, que nosotros no le encontramos muy bien un porqué, no le encontramos una explicación, pero nos viene a traer un gran aprendizaje. Y en base a ese aprendizaje nosotros podemos volver a construir una torre, pero desde otra manera, no la misma. Y si nosotros volviésemos a construir la misma torre sin haber tomado ese aprendizaje, el destino nos va a volver a enviar un rayo que destruya esta estructura nuevamente. Y esos son los patrones de conducta que se repiten, que nosotros a veces vemos que siempre me pasa lo mismo, siempre termino con las mismas personas. ¿Por qué siempre elijo el mismo tipo de pareja? ¿Por qué mis relaciones interpersonales se desarrollan de la misma manera? Bueno, porque frente a ciertos caos que se nos presentan, nosotros tomamos la decisión de volver a construir la misma torre, sin haber tomado ese aprendizaje. Porque muchas veces no lo podemos ver o viene de forma inconsciente. A grandes rasgos, porque por cada carta, de hecho, bueno, yo en mi curso le dedico bastante tiempo a cada carta porque, bueno, son arcanos mayores y los arcanos mayores son arquetipos, entonces podemos estar hablando muchas horas de cada carta. A grandes rasgos podemos hablar de esto en cuanto a la torre. Ahora bien, tenemos la carta de la templanza, ¿sí? La carta de la templanza es una carta que nos viene a hablar de el dejar fluir, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la templanza tiene 2 jarras, ¿sí? Y entre sus 2 jarras hay un flujo de agua, ¿no? Entonces, la templanza lo que hace es buscar el equilibrio, pero busca el equilibrio con un pie en el agua, que siempre que vemos el agua estamos viendo las emociones. Entonces, hace un equilibrio entre sus emociones con ese pie en el agua y el otro pie lo tiene en la tierra, por ende es el equilibrio con el realismo, ¿no? Las emociones y la realidad, porque muchas veces nos dejamos guiar por emociones sin ponerle un viso de realidad, un viso de tierra, ¿no? Y entonces ahí se genera un desequilibrio. Es importante tener un pie en la tierra y un pie en el agua. Entonces la templanza nos viene a mostrar esto y nos muestra cómo desde ese lugar, desde el equilibrio entre las emociones y la realidad, puede fluir, ¿sí? La templanza fluye, ¿sí? Entonces, esta carta que nos habla de fluir, si nosotros somos fluidos, nos adaptamos, ¿sí? La carta de la templanza nos invita a adaptarnos a las circunstancias y a encontrarle otro punto de vista desde el poder dejarnos fluir. Entonces, en esta combinación, si nosotros tenemos ya de base el concepto de la carta de la torre, el concepto de la carta de la templanza, nosotros en una lectura de 2 cartas donde tenemos esta interpretación, tranquilamente podemos leer, ¿sí? Lo primero son las sensaciones, los que nos provocan, ¿no? Vemos que una carta es como mucho más oscura que la otra, una nos aporta mucha sombra y la otra mucha claridad. Entonces, claramente, acá podemos ver, ¿sí? Ahí está, la torre y la templanza, podemos ver que se puede llegar a un equilibrio, ¿no? A primera sensación y sin tener ningún tipo de conocimiento de los simbolismos de las cartas del tarot. Es importante detenernos a la hora de leer, detenernos a ver qué sensación nos provocan las cartas. Esto lo voy a explicar más a fondo el viernes, justamente, es una de las claves para fluir en la interpretación. No intentar recurrir automáticamente
a el CPU que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, tratando de el significado. No, primero hay que tomarse el tiempo como para vivenciar qué sensación nos provocan las cartas. Y entonces a primera sensación y a primera vista podemos leer eso, ¿sí? Entonces luego pasamos a interpretar y viendo que la carta de la Torre es una carta de ruptura y de caos, y que este caos nos lleva al cambio, a la transformación, una transformación profunda, porque imagínense que se rompe toda aquella estructura que nosotros habíamos construido y que quizás nos llevó mucho tiempo construir. Entonces, lo primero que nos surge frente a este caos es enojarnos o es no entender el porqué y no nos tomamos el tiempo. En general en la vida no nos tomamos el tiempo de conocer al otro, de vivenciar las circunstancias, de tratar de dejarnos fluir justamente para ver qué aprendizaje nos trae. Entonces, con esta carta que es de ruptura y de caos y de liberarnos de este caos, la templanza nos viene a suavizar y a decirnos que frente al caos, frente a la ruptura, frente a aquello que nosotros no podemos entender, debemos adaptarnos de una manera tal para poder comprender y ver con claridad. Porque si nosotros frente al caos sumamos más caos, no llegamos a ningún puerto y no podemos avanzar, porque la idea de los arcanos mayores es el viaje del héroe, ¿no? Comenzamos con el arcano del loco que va y viene por toda la baraja, que no tiene una posición fija. Y después son los pequeños escalones que este héroe, ¿no? Va transitando. Entonces, frente a los cambios y frente a estas cosas, a estas situaciones abruptas que nos suceden en la vida, nosotros podemos poner la cualidad de la templanza, podemos poner nuestro intentar equilibrar la realidad de lo que está pasando con lo que emocionalmente me genera lo que está pasando, intentar adaptarme a este nuevo cambio para poder entenderlo y resignificarlo. Ahora bien, si nosotros tenemos esta combinación, pero la tenemos al revés, ¿sí? O sea, primero sacamos la carta de la Torre y es de la templanza y es la primera a analizar, y luego pasamos a la carta de la Torre, nos está diciendo que nosotros de alguna manera nos adaptamos de tal forma a las circunstancias que vivimos que estamos como en una zona de confort, ¿sí? Demasiado complacientes para con los otros, demasiado adaptados a los otros, y es necesario liberarnos de esta situación. Es necesario romper con esta estructura, con este patrón de conducta, de ser sumamente complacientes, de ser tan adaptados a nivel de no vivenciar y no vibrar lo que realmente quiero. O sea, me estoy adaptando a un nivel tan alto con mi entorno que no, de algún punto y en alguna manera, no me estoy escuchando a lo que yo realmente quiero, lo que realmente siento, lo que realmente vibro. Entonces es necesario poder generar una ruptura de esta estructura como para poder avanzar, porque si no, me estanco, ¿no? Entonces fíjense, como dependiendo de qué posición yo saqué las cartas, se modifica la interpretación. Si nosotros llevamos esta combinación de cartas, ¿no? De la templanza, vamos a ver la original, ¿no? La Torre con la templanza, lo llevamos a, por ejemplo, el ámbito laboral, pues bien, nos está hablando de que nuestro ámbito laboral se está presentando de una manera caótica, se presenta de una manera que ya lo sentimos como un ciclo que se está cerrando, pero de una manera muy caótica. Si bien la carta de la Torre no representa per se ciclos, sino se está diciendo que hay una estructura que debe derrumbarse. El trabajo, como lo estamos vivenciando, como lo estamos viviendo, como lo estamos vibrando, debe modificarse, debe sufrir un cambio, y quizás ese cambio que estamos vivenciando es caótico y abrupto. Es cuando estamos en el trabajo y decimos ya no aguanto más el ambiente laboral. Bueno, puede traernos un cambio al cual nosotros tenemos que encontrarle el punto para poder ir adaptándonos, ¿sí?
La torre vendría a ser, en un trabajo también me puede estar hablando de un despido, por ejemplo. Que la carta de la muerte me hablaría de una renuncia, ¿no? Cuando yo renuncio, yo decido cambiar este trabajo. La torre me puede estar hablando de un final de una manera disruptiva y caótica, que puede ser un despido. Y la carta de la templanza nos viene a decir, pero ojo, la templanza es un ángel, entonces desde algún lugar estás protegido y vas a poder adaptarte a estas nuevas circunstancias para empezar a fluir. Y desde ese fluir y de tener un pie en la realidad, tener un pie en las emociones, equilibrar esa balanza, pero desde la compasión, el amor y el dejar fluir, nuevas oportunidades van a surgir. Porque este trabajo que se está terminando, se termina por causa del destino, porque es necesario que termine, porque cumple su ciclo, porque quizás nos estamos estancando, porque no podemos crecer ni avanzar. Y el universo, el plan divino, el cosmos, como quieran llamarlo, tiene un plan nuevo, donde nosotros vamos a poder tomar más aprendizaje y más experiencia. Esta situación, este trabajo no tiene más para darnos. Ya cumplimos y vivenciamos aquello que teníamos que vivenciar. Si nosotros llevamos esta combinación de cartas, por ejemplo, a las relaciones interpersonales, a las relaciones amorosas de pareja, me está hablando de que la situación como se está viviendo en el presente, como estamos viviendo la pareja, la estamos viendo de una manera caótica, es cuando no me puedo poner de acuerdo con un otro, cuando son discusiones, son peleas, y que uno siente que desde algún lugar cumplió su ciclo. Tal cual. Bueno, es eso, Mechi, es no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que la carta de la torre cuesta entenderla porque es muy caótica. Nos puede llevar a tocar fondo la carta de la torre. Pero una vez que nosotros tocamos fondo y vemos a nuestro alrededor que aquella estructura que con tanto amor habíamos construido está derrumbada en el suelo, es muy doloroso. Pero si nosotros podemos tomar esas partes, ¿sí?, que se han derrumbado para construir algo nuevo, pero con el aprendizaje de eso que se destruyó, vamos a sedimentarlo de otra manera. Los materiales son los mismos porque nuestra esencia no cambia, pero la estructura va a ser una nueva. Tal cual, es lo que no queremos ver y lo que no esperamos también, porque es, dentro de las relaciones personales de pareja también me puede estar hablando, por ejemplo, que estaba todo muy bien con mi pareja y de golpe y porrazo viene y me dice que no quiere estar más en la relación, que no siente más amor, y es algo que uno no espera, ¿no? Que viene de manera abrupta, es ese rayo que uno no lo está esperando y de repente cae del cielo, ¿no? Y nos sacude, es un sacudón la torre. Pero nosotros podemos, con la carta de la templanza, adaptarnos y fluir. La carta de la templanza también nos está hablando de comunicación. Es una de las grandes cartas de los arcanos mayores que nos habla de comunicación. Entonces, quizás esta relación que se ve abruptamente quebrada, ¿no? Nosotros podemos recurrir a una comunicación, a una buena comunicación con nuestra pareja, ahora que estamos hablando de relaciones personales, ¿no? Y poder dialogar con el otro de una manera profunda, sincera y fluida, ¿sí? Emocional pero realista, recuerden, un pie en el agua, un pie en la tierra. Entonces, no quiere decir que volvamos a construir la misma torre, pero no tienen por qué cambiar las personas. Quizás la pareja, como venía dándose, no puede seguir más, no da para más. Entonces, con una buena comunicación, un fluir, a veces se puede resignificar esa relación, se puede modificar y volverse más trascendental, darle un vuelco espiritual, darle un giro a esta relación que no nos permite, esta estructura ya no soporta más, no aguanta más y debe ser destruida, porque por destino es así y nos habla desde el cielo, ¿no? Tal cual, también puede hablarnos de si nosotros nos comunicamos, si nosotros fluimos con nuestra comunicación con un otro, podemos suavizar mucho ese dolor
del caos de la torre. Lo podemos suavizar mucho, pero es importante, más allá de estas dos cartas, ¿no? Tomarse el tiempo. Uno a veces va en la vorágine y nos pasa en todos los ámbitos, por eso esta pandemia fue como muy justa. Vamos como en una vorágine exacerbada y no nos tomamos el tiempo. Eso es lo que yo también le digo a mis alumnas en los cursos. A la hora de leer el tarot, bueno, no es recurro automáticamente a todos los conocimientos que tengo porque ahí bloqueo la intuición. Entonces primero me tomo el tiempo, las miro, las cartas, qué me generan, qué me provocan. Si nosotros estamos viendo estas dos cartas, bueno, ya vimos como energía en el trabajo y en las relaciones personales, lo que es interpretación de salud, bueno, es como mucho más puntual, mucho más específico y bueno, ya así me pongo a hablar en el vivo es como que se va a extender un montón. Pero lo importante a tener en cuenta de esta combinación de cartas es que termina siendo un equilibrio. Es una carta como, vamos a decir, un poquito más negativa y una carta un poquito más positiva. Yo considero que todos tienen sus luces y sus sombras, ¿no? De hecho, una de mis cartas preferidas, y si yo tengo que elegir un arcano mayor, voy a elegir siempre la torre, porque a mí me brindó muchísimo aprendizaje. Cuando yo sentía que todo estaba negro y nada tenía sentido, bueno, pude resignificar eso y tomar un aprendizaje que me trajo donde estoy ahora, sin ir más lejos. Entonces, bueno, es una de mis cartas preferidas. Pero bueno, acá podemos ver que hay un equilibrio, ¿sí? Es una carta un poco más negativa, una carta un poco más positiva. Entonces, a la hora de interpretar esta combinación, la podemos interpretar desde ese lugar, ¿sí? Este caos, esta ruptura y este sentir que se me desmorona la vida entera, lo puedo resignificar con la carta de la templanza. Es una gran oportunidad, como dicen, del caos surgen las oportunidades. Es una gran oportunidad si yo me permito fluir en lo que me está sucediendo. Si yo pongo mi cuota de realidad y mi cuota de emociones por igual, ¿sí? Si yo logro comunicarme con un otro y conmigo misma. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me genera tanto dolor este quiebre, esta ruptura? ¿Por qué habrá pasado? Pero no desde un lugar de buscar culpas o responsables, sino de tratar de encontrar el aprendizaje y, y entendiendo que todo pasa por algo, no hay cosas que al universo se le escapen o cabos sueltos. Entonces, bueno, esto vendría a ser algunos puntos de esta combinación de cartas, ¿sí? Podría estar hablando como 3 horas más y más con lo que a mí me gusta hablar, ¿no? Me quedo acá en el vivo hasta mañana, sigo hablando, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más acotado, más que nada también por la hora, es un poco tarde. Ya cuando haga las combinaciones a las 4 de la tarde va a ser más sencillo y me voy a poder explayar un poco más. Así que bueno, les agradezco por haber estado ahí. Les mando un beso enorme a los que estén ahora y a los que puedan ver el vivo después. Bueno, lo que respecta a salud es un poco más delicado porque eso es como mucho más puntual. No abarca tanto lo energético porque, por ejemplo, bueno, la carta de la torre nos va a hablar de hospitales, de todo lo que es edificación, pero eso es como mucho más puntual y todo lo que es temas de salud yo ya lo doy como más en los cursos, mucho más detallado porque, bueno, la carta de la templanza también es sistema urinario, sí, urinario, bueno, es como mucho más puntual. Pero eso sí yo lo doy en mis cursos. Pero a nivel general, a nivel de energías, a nivel de salud, hola chicas, no pasa nada. Ahora ya estamos cerrando, pero ahora ya lo subo. A nivel de energías, a nivel de pareja, de trabajo, es como más o menos se puede interpretar esta combinación de cartas, ¿sí? Recuerden siempre que los arcanos mayores son arquetipos del inconsciente, entonces tienen muchísimos simbolismos. Yo siempre recomiendo, que utilicen todo el mazo, los 78 arcanos, a la hora de leer el tarot. Porque en esos momentos en que no nos sentimos tan fluidos o que nos sentimos un poquito más trabados, que tuvimos un día difícil porque todos somos seres humanos, trabajamos, tenemos obligaciones,
en esos momentos que nosotros nos sentimos un poco más obstaculizados a la hora del tarot, los arcanos menores nos concretan, es decir, son mucho más concretos, no tienen tantas vueltas como los arcanos mayores. Por eso le digo que esta combinación de dos cartas, podría estar hablando un montón. Pero lo hice un poco más puntual. Ya la semana que viene voy a hacer una de 3 cartas con arcanos menores también. Así que bueno, les mando un beso enorme, les agradezco mucho por estar ahí. Me encanta hacerlos vivos. Y bueno, lo voy a dejar subido de todos modos. Los espero el viernes, que el viernes, ahí sí, voy a preparar mi cafecito y vamos a tener una linda charla sobre cómo fluir. Muchas de las personas que vienen a mi curso o de los grupos en los que yo estoy, que participo, siempre van a lo mismo, ¿no? Tengo todo el conocimiento y ahora qué hago, ¿no? Tengo todo el conocimiento y cómo fluyo, cómo sé qué simbolismo, qué significado va con cada carta. Bueno, vamos a estar hablando de eso el viernes. Les mando un beso enorme, los quiero un montón y muchas gracias por estar ahí. Saben que pueden entrar en mi Instagram, Facebook, ahora me hice una página de internet, así que nos vemos por alguno de esos lugares y los espero el viernes. Les mando un beso enorme.